Tengan un excelente día y sean bien llegados a esta clase de Derecho Tributario 1 dirigida a estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública. En esta oportunidad veremos el tema Teorías sobre el origen del Estado. Sean bienvenidos. El erudito español Adolfo Posada considera que las doctrinas que explican el origen del Estado se pueden agrupar en tres categorías: la teoría del origen divino del Estado, la teoría del pacto social y la teoría histórica. De manera sintetizada, la teoría del origen divino del Estado propone que el Estado es creado por Dios. Por su parte, la teoría del pacto social afirma que el Estado es una creación humana, es obra de la voluntad del hombre y se origina en el pacto social que hacen los hombres. Y la tercera, la teoría de la formación histórica del Estado, afirma que el Estado ha sido creado a través de la historia con el propósito de dominio de las clases explotadas. Por tanto, es un instrumento de dominación. A continuación pasaremos a ampliar un poco más respecto de estas teorías. Teoría del origen divino del Estado. Encontramos información en la historia de la humanidad respecto a que en muchos casos ciertos gobernantes, tanto a nivel político como religioso, se han considerado los representantes de la divinidad. Esto aparece desde remotas edades. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde se narra la historia de un sabio griego llamado Solón, que visita a un sacerdote egipcio en busca de información histórica de Grecia. El sacerdote le relata sobre la grandeza de Grecia y en especial cuando su ejército derrota al ejército de la isla Atlántida. En esta historia se dice que en una montaña de la isla habitaba Edenor y su mujer Leucipa. Estos engendraron una sola hija llamada Clito, que era núbil, y muertos sus padres, Poseidón se une a ella. Tuvo Clito 5 parejas de hijos, todos varones y mellizos. Dividió toda la isla Atlántida en 10 partes. Dio al hijo mayor la estancia de su madre y le hizo rey de todos sus hermanos. Entre estos eligió jefes y dio a cada uno el gobierno sobre un número de hombres. En lo anterior, llama la atención que el dios Poseidón tiene hijos con una núbil doncella y sus hijos pasan a ser reyes hijos de un dios. Por tanto, su gobierno era una monarquía divina. De manera similar, tenemos también en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, del 2 al 4, en donde se narra que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron esposas. Y cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. En lo antes citado vemos también que hijos de Elohim son gigantes y hombres de renombre, es decir, estos eran los que gobernaban, en otras palabras, eran reyes. Por tanto, estamos ante una forma de gobierno de monarquía. El rey es el representante de Dios en la tierra, por tanto hay que obedecer sus leyes porque son leyes divinas dadas por su Padre.
En Egipto, los faraones eran considerados hijos de los dioses. El nombre faraón significa hombre faro, el iluminado, es decir, el hombre luz o el representante de la luz en la tierra. Por ejemplo, el faraón Akenatón instaura la adoración al único dios llamado Atón, y el propio faraón sería el intermediario del dios Atón. Crea una ciudad donde se adora a esa divinidad. El dios Atón estaba simbolizado por el disco solar, o también llamado sagrado sol absoluto, logo solar, del cual emanaba la luz al faraón para que éste gobernara a su pueblo. En Babilonia, el gobernante Hammurabi, quien nace hacia el 1810 a.C. y muere en el 1750 a.C., se le revela el dios Marduk, quien le dicta todo un código de leyes, entre las cuales incluye algunas que aparecen en la misma Torá judía. Es conocido como el Código de Hammurabi, el cual está grabado en una piedra de basalto actualmente en el Museo del Louvre en Francia. Hammurabi era considerado el representante del dios Marduk, quien le ha dictado las leyes para la convivencia humana. Este código es de los más antiguos y tiene regulaciones importantes en materia mercantil, civil, penal, laboral, etc. Incluye en sus disposiciones la ley del talión, que también aparece en la Torá judía. En Roma, el emperador Cayo Octaviano, quien nace el año 63 a.C. y muere en Nápoles el año 14 después de Cristo, este es más conocido con el nombre de César Augusto. Hizo que los sacerdotes confirmaran que el día de la muerte del emperador Julio César, quien era su tío abuelo, que lo declaró su heredero, se habían producido fenómenos en el cielo, lo que indicaba que ya había pasado al reino de los dioses, o mejor, que ya era uno de ellos. Augusto, siendo hijo legal de Julio César, pasa a ser hijo de un dios y fue tenido como un dios. El mismo nombre Augusto significa venerable. Apunta el famoso investigador español Antonio Piñero. Teoría contractual del Estado. Doctrina expuesta principalmente por Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. No obstante, antes de su tiempo ya habían antecedentes. Hobbes parte del estado de naturaleza, en el cual los hombres viven en continua lucha, abandonados a su fuerza, su condición semejante al de las bestias. Para poder convivir, hubo la necesidad de acordar un pacto, no dañar para no ser dañado. Para lograr la libertad, cada hombre debe transferir su poder a un hombre o asamblea de hombres. Y este poder constituido debe ser omnipotente para mantener la paz y el orden y proteger a los hombres de los ataques de los demás. Por su parte, Locke, el hombre en el estado de naturaleza ya tiene algunos derechos, pero falta la autoridad que garantice el goce de esos derechos. Por tanto, los individuos deben renunciar a una parte de sus derechos naturales, lo cual se realiza mediante el contrato. Por tanto, en quien se deposita la autoridad,
no puede hacer de ella un uso arbitrario y si llega a abusar del poder, viola el contrato y el pueblo recobra, de hecho, su soberanía originaria. Continuando con la teoría del origen contractual del Estado, Rousseau propone la siguiente premisa: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno uniéndose a todos no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Según Rousseau, cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible de todo. Esto lo expone Rousseau en su obra El contrato social o Principios de Derecho Político. Un crítico de la teoría contractualista del Estado, como es el caso de Belloc, señala que las ideas contractualistas fueron particularmente populares en la etapa de lucha de la burguesía contra el poder de los señores feudales en Europa, en los siglos XVII y XVIII, para poder actuar contra el rey que era defensor de los señores feudales y por tanto era necesario demostrar que su poder no tenía origen divino y que había sido inventado por las propias personas. El propósito era el de ayudar a la burguesía a ostentar el poder e inculcar en las masas populares el mito que el nuevo Estado burgués era fruto del consenso general y por ende existía en bien de todos. Teoría de la formación histórica del Estado. Belloc señala que la historia atestigua que la primera forma de organización del hombre fue la comunidad. Las personas se unían en ella por medio del trabajo, la vivienda, los bienes, la obtención de medios para subsistir. Las minorías que acumulaban las riquezas empezaron a convertirse en órganos de opresión de la minoría, crean ejércitos que materializan la voluntad de los ricos, quienes poseían la tierra, el ganado y los esclavos. Esta teoría de los hombres viviendo en comunidad y básicamente en una especie de barbarie y salvajismo, podemos decir que no se corresponde con los descubrimientos de la arqueología actuales, donde se muestran hallazgos sorprendentes como el astronauta de Palenque, las líneas de Nazca en Perú, el mirador en Chichén Itzá en México, la pirámide del Sol en Chichén Itzá, las pirámides de Tikal en Guatemala, las pirámides del Tazumal en el caso de El Salvador. Lo que demuestra era que existieron civilizaciones sumamente avanzadas, probablemente más avanzadas de lo que tenemos en la actualidad. Continuando con la teoría de la formación histórica del Estado, se dice que al modo de producción esclavista le sigue el modo de producción feudal, basado en la agricultura y manteniendo la división de las clases sociales en señores y siervos. Señala Belloc que el señor feudal era el propietario ilimitado de la tierra y de los bienes,
Los campesinos se convertían en propiedad del terrateniente, pero a diferencia del esclavo, no se les podía matar impunemente, disponían de algunos medios de producción, su casa y familia. Al modo de producción feudal empezó a extinguirse debido a una serie de acontecimientos sucedidos principalmente en Europa Occidental, los cuales contribuyeron a su vez a dar paso al modo de producción capitalista. Hubieron diferentes acontecimientos que contribuyeron a la finalización del modo de producción feudal y dar paso al inicio del modo de producción capitalista. Entre estos se tiene la expropiación de tierras agrícolas. Esto generó una gran cantidad de proletariado agrícola disponible para ser explotado en las fábricas de las grandes ciudades de Europa, las cuales estaban en creciente expansión. Así también, el maquinismo logró el desarrollo de importantes inventos que contribuyeron con el incremento de la producción y la especialización de las grandes industrias. Por otra parte, la organización de sociedades mercantiles, especialmente sociedades por acciones. Tenemos el caso de la sociedad anónima, la cual facilitó la acumulación de grandes capitales. Tenemos también el auge de corrientes económicas liberales, por medio de las cuales se proponía la limitación de la participación del Estado en el control de las actividades económicas. Todo esto ayudó para el auge del modelo capitalista. En los diferentes modos de producción, la función que viene a desempeñar el Estado es precisamente el ejercicio de un poder soberano, actuando en la búsqueda de la protección de los intereses de las clases propietarias de los medios de producción. Por consiguiente, el Estado es y ha sido el encargado del sometimiento de las clases dominadas. Por tanto, las leyes que se emiten están en favor de beneficiar a ciertos grupos dominantes en la sociedad. Tomemos como ejemplo algunas leyes, en el caso particular de El Salvador, que han favorecido a ciertos sectores económicos, como la ley de bancos, la ley del sistema de ahorro para pensiones, que está en detrimento de la clase trabajadora para beneficiar a unos cuantos empresarios que viven de las comisiones que generan las pensiones. Por otra parte, tenemos también la ley de privatización de la banca, la cual fue entregada en manos de unos cuantos inversionistas. También existió una ley que era la ley de reactivación de las exportaciones, en la cual se premiaba con dinero en efectivo a los exportadores. Así también se creó la ley del FOSAFI, entidad del Estado por medio del cual se saneó la cartera de los bancos en beneficio de los inversionistas que iban a comprar la banca que estaba nacionalizada en la década de los 80. Y por último, para mencionar también, es la derogatoria de leyes con la entrada del modelo económico neoliberal en El Salvador. Se derogaron las leyes de impuesto a las sucesiones y donaciones, la ley de impuesto al patrimonio, y para poder contrarrestar los efectos de la disminución de los impuestos,
se implementa precisamente la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a las prestaciones de servicios para afectar a las grandes minorías del pueblo. Muchas gracias por su atención.